Orgullo al Aire es un programa de y para la comunidad LGBT+. Escúchalo por Violeta Radio. Escucha Orgullo al Aire todos los domingos al mediodía por Violeta Radio. Muy buenas noches a todos y todas. Vamos a empezar el día de hoy con nuestro programa. Me presento, soy Rogelio Laguna, conmigo está Amanda Montes. Hola, buenas noches, ¿cómo están todas, todos? Todes, gracias por sintonizarnos una vez más en su programa Orgullo al Aire. Hoy es 24 de febrero, Día de la Bandera, y pues me da mucho gusto tenerlos de nuevo aquí conmigo. Está Rogelio Laguna teniendo algunos problemas técnicos, pero pues como siempre es un gusto saludarles en este clima, ¿no? En esta noche de un clima cálido. No sé, Rogelio, ¿cómo está por allá, por el sur? Está caluroso. Fíjate que estamos probando un nuevo programa el día de hoy para transmitir y me escucho a mí mismo. No sé si me escuchas en repetición o me escuchas bien. Con un poquito de eco al final. Un poquito de eco al final. Bueno, pues así va a ser el día de hoy, salvo que podamos, tal vez yo creo que sí, empezar en Zoom, pero bueno, lo que nos diga nuestro operador técnico para resolver esto. Bueno, pues vamos a esperar a que nos digan por chat qué podemos hacer para mejorar el eco, porque es muy raro escucharme a mí mismo, Amanda. Pero cuéntanos mientras, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Mira, ahora que decías escucharte a ti misma, dije, guay, es la voz de tu conciencia, Rogelio? No te asustes. Mi conciencia luego dice unas cosas interesantes. Bueno, pues qué gusto verlos a todos, estar con Amanda. Por ahí está también ya Luis listo para su cápsula, como saben, a las 9 de la noche. El equipo de Orgullo al Aire pues ha estado trabajando todas las semanas en esta cuarta temporada por traerles invitados de primer nivel y hoy no va a ser la excepción. Y además, bueno, el equipo de Violeta Radio ha estado en el Palacio de Minería, haciendo una cobertura muy interesante los fines de semana. Quienes quieran estar por allá visitando al equipo y escuchando las transmisiones, pues no se pierdan nuestra página de Facebook. Y también, por supuesto, en el YouTube de Violeta Radio. Y recuerden que también subimos los programas al YouTube de Orgullo al Aire. Díganos en Facebook cómo nos están escuchando, si se está escuchando bien, si están escuchando algún problema, para que podamos irlo solucionando. Y por supuesto le agradecemos mucho a Balán Flores, nuestro operador técnico, todo su apoyo para llevar a cabo este programa. Pues Amanda, antes de presentar a los invitados, quería pedir tu opinión sobre esta sensación de que el mundo se está yendo hacia la derecha, que de repente en Alemania ganan los conservadores, que si hay un cambio de papa, a lo mejor queda un papa más conservador, y además tomando al escenario estadounidense. ¿Qué piensas? ¿Te sientes inquieta? ¿Sientes que estamos frente a un riesgo, que tenemos que redoblar esfuerzos, que programas como este tienen entonces cada vez más sentido en este momento? ¿Qué piensas, Amanda, al respecto? Pues sí, es como de alertarse por pues estas condiciones, ¿no?, internacionales que tanto pueden influir en nuestra realidad diaria. Pudieran verse ahora un poco lejanas,
Pero fíjate que me consuela bastante que, o por lo menos no me alerta tanto estos cambios en el mundo, porque creo que al interior de México todavía nos hemos mantenido lejanos de esas tendencias, y al contrario, ¿no? De repente yo advierto cosas pues más progresivas, algunos intentos que no son lo mejor, ¿no? Pero creo que está la agenda ahora nada más. Creo que basta, ya que estamos en la agenda, hay que poder implementarlo, ejecutarlo de la mejor manera, con mucha dignidad, porque de repente luego hay algunos programas muy desafortunados o políticas públicas o apoyos, pero creo que estar en la agenda es importante y ahora hay que ejecutarlo. Entonces creo que por fortuna también tenemos grandes representantes de la comunidad, ¿no? Tú recién estuviste ahí en la Cámara de Diputados, ¿no? Fue uno de nuestros colaboradores y también un gran amigo que está en este programa, Eduardo, y están como impulsando también con los legisladores estos temas desde la perspectiva de la diversidad, no por y para. Y eso es algo que de alguna manera me deja tranquila, ¿no? Por lo menos en nuestra circunstancia actual inmediata. Pero creo que a nivel internacional pues parece que hay esta regresión o este movimiento de péndulo de la historia que va y viene. Yo espero que no se vaya al extremo, porque entonces sí tendríamos que preocuparnos. Estoy de acuerdo contigo y fíjate que pienso que también esto nos muestra que ni la izquierda tuvo tantas transformaciones de fondo, ¿no? Al nivel que ahora otras opciones están ganando terreno. Pero también pienso que así como la izquierda pues no hizo cambios definitivos, tal vez también esta especie de mundo más conservador tampoco logrará del todo, esperemos, transformar una sociedad a que vuelva a ser tan hostil como lo era antes con la comunidad LGBTQI+, porque hemos trabajado mucho para que esto no suceda. Y bueno, seguiremos trabajando en espacios como este con invitados como los que tenemos el día de hoy. ¿Por qué no nos presentas, Amanda, con quienes vamos a dialogar el día de hoy? Claro que sí, tenemos dos invitados igual especiales y muy magistrales como siempre. Voy a presentar primero a Álvaro Carvajal, que es doctor en Humanidades, con énfasis en filosofía contemporánea. También es profesor de las escuelas de filosofía y estudios generales y de ciencias sociales en Costa Rica. Cuenta con diversas publicaciones, algunos libros relacionados con derechos humanos, crímenes contra la humanidad y justicia transicional, entre otros temas. También tenemos a Osvaldo Gallo, licenciado y maestro en filosofía, cursa actualmente el doctorado en filosofía también. Es autor de varias reseñas y artículos de investigación y de divulgación en revistas. Ha sido ponente en diversas instituciones y también ha colaborado en proyectos de ética hídrica con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y en proyectos de agroecología sustentable, entre otros. ¿Cómo están? Buenas noches, Álvaro, Osvaldo. ¿Qué tal? Ya está por aquí. Hola, Osvaldo. Álvaro, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, pues sean bienvenidos los dos. Osvaldo desde la Ciudad de México, Álvaro Carvajal que está en Costa Rica. Les agradecemos mucho que estén en Orgullo al Aire. Pues hoy va a ser una sesión muy filosófica, pero no solamente porque cada uno de ustedes ha tocado a lo largo de su carrera otros aspectos. En el caso de Álvaro, pues el activismo en Costa Rica desde hace muchos años, y en el caso de Osvaldo, también una pluma literaria, una pluma periodística que ha dado diversos frutos. Si quieren, empezamos un poco con Álvaro, que está más lejos para escucharlo. Álvaro, además de lo que nos ha dicho Amanda de tu trayectoria académica, me gustaría que nos hablaras un poco de esta trayectoria, pues luchando por los derechos en Costa Rica, y que nos contaras pues cómo has visto a partir de tu trayectoria, cómo ha evolucionado el tema de los derechos LGBT en tu país. Te escuchamos. Adelante, Álvaro. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de participar en este programa. Bueno, mi trayectoria es muy amplia. No todo el tiempo he trabajado por la diversidad sexual. Yo comencé en la Iglesia Católica con grupos de jóvenes muy revoltosos. Se volvió ese grupo. Y luego cuando entré a la universidad, pasé a formar parte de un partido político, el Comité Patriótico Nacional, COPAN,
que venía de una organización trotskista, la Organización Socialista de los Trabajadores. Ya habían dejado de ser trotskistas, se supone, pero el método de trabajo era trotskista. Ahí pasé cerca de 10 años en movimiento social, dirigiendo barricadas y comités de vivienda y otra serie de cosas. Me desilusioné del partido, porque sea más o menos que los trotskistas a veces se convierten como empresas privadas, ¿verdad? Y pasé a trabajar con la Comisión Costarricense de Derechos Humanos. Ahí fue donde introdujimos el tema en la década de los años 90, algunos temas de la diversidad sexual. Mi estrategia era que organizaciones de tipo heterosexual, ¿verdad? En este caso de derechos humanos, apoyaran, respaldaran y dieran un soporte a las organizaciones de la diversidad sexual. Nosotros ahí comenzamos con una serie de denuncias, recogimos denuncias. Una de las más importantes fue la que se dio con las mujeres transexuales que comenzaron a llegar a Codeo, entonces comenzaron a tomar denuncias. Lo hicieron el Departamento de Defensa, el programa de defensa que tenía Codeo, y atendían los abogados ahí, varios, Luisa y otros, las atendieron, y a mí me tocaba la divulgación de esa información, y tuve un contacto con Amnistía Internacional por varios años, mandando los casos, divulgando los casos, y Costa Rica salió en el primer informe de la diversidad sexual de Amnistía Internacional, que fue en 1994. Pero además hubo una serie de denuncias de unos jóvenes que no nos dejaron entrar a la universidad por su apariencia, y ahí pusimos denuncias y otra serie de cosas. Entonces, ahí Codeu fue muy importante, me parece a mí. Bueno, hice en unas redadas, que todavía en la década del 90 habían muchas redadas en Costa Rica. La última más importante de esa época, creo que fue en 94, 95, por ahí. Redacté un campo pagado, y habían elecciones de rector en la Universidad de Costa Rica, y yo me fui a recoger firmas, ¿verdad? Para ese campo pagado. Recogí cerca de 64 o 100 firmas del rector, vicerrectores, directores de escuela, y eso fue un escándalo, digamos, a nivel nacional. Ya anteriormente habían hecho un campo pagado, otra organización, pero reunía personalidades muy importantes del país, y eso, digamos, abrió perspectiva, y comenzamos a parar las redadas en los bares. Eso venía dándose desde la década del 70, la década del 80, y cada cambio de gobierno siempre, el nuevo ministro siempre reprimía en los primeros meses, era muy represivo. Al final dejaban de serlo, pero digamos, cada ministro era como una escoba nueva, ¿verdad? Que barría, toda escoba nueva barre bien, ¿verdad? Y llegaban como a limpiar todo, y se turnaban, ¿verdad? Porque eran de los dos partidos, en el bipartidismo en aquel momento, el Partido de Liberación Nacional y el Partido de Unidad Social Cristiana. Sus ministros eran también como dueños de empresas privadas de policías y así por el estilo, y se turnaban, ¿verdad? En la represión a la comunidad LGTBI. En algún momento en Costa Rica hubo como este programa que hubo en los Estados Unidos, porque es la mayor influencia que hemos tenido, ¿verdad? De guardianes, ángeles guardianes, ¿verdad? Organizado por los bares. Entonces tenían como una especie de forma de vigilancia y demás, para ayudar a la gente cuando salía de los bares y demás, para que no fueran agredidos, ese tipo de cosas. Hubo durante mucho tiempo, ya en los años 90 no tanto, pero en los 80 sí, el botón rojo, ¿verdad? Supongo que en México también, porque era como una tradición, ¿verdad? En muchos lugares, ese botón rojo
que cuando entraba la policía se activaba el botón rojo y la gente aparentaba estar en un bar heterosexual. Porque esos bares eran clandestinos, aunque todo el mundo sabía en dónde estaban los bares. Los bares eran clandestinos. Ya estos bares habían comenzado a aparecer desde la década del 70. En el 80 eran muchos los bares. Había un estudio que había dicho que los bares en Costa Rica y lo que había en Costa Rica de diversidad sexual, en bares, cafés y ese tipo de cosas, era mucho mayor que lo que había en Berlín en 1986 más o menos. Y en el Spartacus, ¿verdad? Costa Rica ya figuraba, y en la década de los 80, digamos, la más famosa discoteca era La Torre, que le decían Tunay porque los bares siempre tenían como doble nombre, ¿verdad? La Torre era el nombre real y Tunay era como la gente hablaba, ¿verdad? Supuestamente porque ni los taxistas ni nadie se daba cuenta, pero obviamente todo el mundo sabía. Y eso fue muy interesante. Sí, es una discoteca muy famosa donde llegaron los chicos y llegaron este grupo de Ricky Martin, y todos ellos llegaban a la Torre. Digamos, era la discoteca más famosa, ¿verdad? Digamos, eso fue muy interesante. Luego de esto podríamos hablar luego de otros hitos ahí, pero me parece muy interesante porque yo trabajé con la Comisión Centroamericana para la Defensa de los Derechos Humanos, casi toda esa Codeuca, ya no existe Codeuca. Es una lástima porque no se pudo adaptar, tampoco Codeu se pudo adaptar a los cambios, desapareció. Pero Codeuca, nosotros comenzamos a introducir el tema de la mujer, el tema del género, porque Codeuca, ustedes recuerdan, casi todas las ONG de derechos humanos tenían algún vínculo con algún partido de izquierda o con la guerrilla. Solo Costa Rica no tenía vínculo con un partido ni con la guerrilla, y entonces ellos decían que nuestros temas eran temas burgueses. Bueno, en alguna forma, en la década del 90 comenzaban a surgir los casos de las matanzas en Guatemala de los indígenas mayas. Realmente no sabíamos que estaba sucediendo en Guatemala. Sabíamos de muchas matanzas, de muchos dirigentes asesinados. Sí, la prioridad, digamos, en muchos otros países de Centroamérica era que mataban a los defensores de derechos humanos y se estaba cometiendo el genocidio. Álvaro, si quieres, ahorita regresamos sobre sí. Algunos puntos que nos has dicho. Me parece súper interesante lo que nos cuentas de cómo se fue construyendo en Costa Rica, pues una cultura más pública de la comunidad LGBT, aunque, como nos dices, ya estaba muy construida de manera subterránea. Y qué interesante esto del botón rojo, pues está difícil de repente, como ahora todos somos hetero, cuando apretamos el botón rojo, deberíamos de hacerlo como experimento para ver si esto es posible, porque claramente que ahí pues había otra clase de simulaciones y de espejismos sociales. Pero quisiera preguntarle ahora a Osvaldo que nos cuente, así como nos ha contado Álvaro, ¿cuál es su trayectoria? Si también te han interesado los temas de la diversidad o más bien has trabajado de otra manera, y cómo te has relacionado en el mundo académico, que es como más tu ruta, aunque también Álvaro es un académico de la Universidad de Costa Rica, pero en tu caso, ¿cómo te ha ido en la Academia Mexicana, y si notas que hay espacios más amplios para la comunidad? Adelante, Osvaldo, te escuchamos. Pues mira, tengo la ventaja de haber nacido quizá más a tiempo que, no sé, de lo que otras personas hubieran querido nacer, en el sentido de que puedo expresar libremente mi orientación sexual en caso de que se pregunte, pues, en la academia. Por fortuna ya no es, por lo menos no en los lugares donde he dado clase, no es un tema ni siquiera de discusión o de debate, cuestiones sobre la inclusión de personas LGBT más en la vida académica o en general. Aunque eso no quita que en ciertos espacios académicos, especialmente relacionados con ciertas congregaciones católicas que tienen universidades en México,
abiertamente me han dicho que les encantaría que diera clases, pero que siendo abiertamente gay en mis redes sociales, pues no puedo yo enseñar en esas instituciones, cosa que me duele mucho además. Pero se compensa porque hay otras en las que soy más que bienvenida, ¿no? Sino que me siento en casa. O sea, en ese sentido, no ha sido para mí un tema de abrir espacios, porque en realidad le debo mucho, creo que mi generación entera, a quienes nos preceden en ese sentido, ¿no? La Academia Mexicana tiene muchos problemas, como todas las academias, pero creo que por lo menos esa batalla cultural está ganada en buena parte de la academia en México, lo cual no quita que haya bastiones todavía de homofobia, de transfobia, de misoginia, que bueno, hay que tumbar, ¿no? Entiendo que hablo desde una posición bastante privilegiada, pero al menos lo que intuyo en universidades públicas y privadas donde he dado clase es que en las aulas el discurso parece que está ganado, el discurso por lo menos, ¿no? Ya de eso sigue todo lo demás. Además, había dado cuenta de que tengo muy poco tiempo yo en la academia, ¿no? Si acaso, no sé, voy para 8 años como docente. Y insisto, creo que me he valido mucho he aprovechado, mejor dicho, el camino que otros han abierto. Eso por una parte. Por la otra, ahora que Álvaro mencionaba que empezó con la Iglesia Católica en estos temas, cosa curiosa. Tengo una vinculación también yo con la Iglesia Católica, siendo profundamente creyente. Y al menos en Ciudad de México, hemos logrado ganar espacios importantes de visibilidad, de comunicación en el espacio virtual, en el espacio físico, en ciertos lugares, de manera que la academia ha servido como un puente no solamente para invitar a personas LGBT a espacios donde antes no éramos bienvenidas, sino también para vincular áreas que parecían inconexas, donde parece que hace años los puentes se dinamitaron y bueno, es trabajo de uno seguirlos construyendo, ¿no? Bueno, pues ya hay muchos temas, Amanda, para dialogar, pero vamos a ir a una cápsula y regresaremos con nuestros invitados. Cuéntanos, Amanda. Así es, fíjate, yo tengo varias preguntas por ahí, pero les quiero presentar antes de la siguiente ronda de preguntas a Antonio Pulido, que nos tiene un tema interesante sobre los preparativos para la marcha LGBT y los más, y así. Hola Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, gracias. Y ustedes, es un gusto de estar aquí con ustedes compartiendo micrófonos en este espacio radiofónico. Quienes nos están escuchando están sintonizando Orgullo al Aire a través de la estación Violeta. Como todos los lunes, pues estoy contento, muy preparado de estar a punto de compartir tu información acerca de la cápsula informativa, porque, como ya lo comentaste, Amanda, ya pues estamos a una semana de acabar febrero y se nos vienen los meses, pero justo en el mes de junio, pues como todos sabemos, se lleva a cabo el gran festival de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ de la Ciudad de México, porque ya hay fecha para esta marcha que se llevará a cabo el día sábado 28 de junio en la Ciudad de México, porque a través de las redes sociales, el comité Inclúyete ya anunció la 4ª edición de la Marcha LGBTIQ+ de la Ciudad de México. Como ya te lo comenté hace unos segundos, pues se llevará a cabo el día sábado 28 de junio a partir de las 10 de la mañana. Como todos los años, este contingente va a iniciar en el Ángel de la Independencia, que está ubicado en Avenida Paseo de la Reforma, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Se pretende que la jefa de gobierno dé el banderazo para iniciar esta marcha, es decir, Clara Brugada. Una vez que la jefa de la capital del el banderazo, pues el contingente podrá iniciar esta marcha pasando por las principales calles y avenidas de la ciudad, por ejemplo, Avenida Juárez, Eje Central, incorporándose a la calle 5 de Mayo para finalizar justo en el Zócalo de la Ciudad de México. Recordemos que esta es una marcha y una celebración pacífica para exigir los derechos y el respeto hacia la comunidad LGBT. No olvidemos que también en este evento pues va a haber mucha participación de carros alegóricos, personas que estén ofreciendo performance o espectáculos, al igual que música en vivo, y como siempre, como cada año, al último de la marcha pues se va a ofrecer un mega concierto gratuito en la Plaza de la Constitución, o mejor conocido como el Zócalo. Y pues yo creo que la pregunta que a todos nos interesa, Amanda, Rogelio, es que acerca de los artistas de la farándula, pues ¿quién va a estar ofreciendo este concierto gratuito?
Pues a la fecha no se ha divulgado nada, esperemos que ya en los próximos meses se dé a conocer pues quién va a estar ofreciendo el concierto, pero pues recordemos que el año pasado estuvo artistas muy reconocidos actualmente, por ejemplo estuvo Bella Cat, Remix, Angelo Deep, que por cierto tuve el honor de entrevistar con él, de estar frente a él, entonces es una persona muy magnífica, muy humilde, y pues Mariana Sewane, que fue coronada como reina gay de la comunidad LGBTIQ+, y también Kimberly, mejor conocida como la más preciosa, fue coronada como reina gay 2024. Entonces, pues la pregunta de la noche, ¿quién será coronado rey o coronada reina de la marcha LGBTIQ+ 2025? Déjanos tus comentarios a través de las redes sociales. Recuerda buscarnos en todas como Violeta Radio o también como Orgullo al Aire. Este evento, la finalidad es celebrar la diversidad sexual y de género, que también busca visibilizar las problemáticas que enfrenta la comunidad LGBTQ+, y reafirmar el compromiso con la defensa de los derechos humanos y la igualdad de género. Entonces, para quienes nos están escuchando a través de la estación Violeta Radio, pues para que lo agenden, vayan organizando con quién van a acudir a este evento masivo, a esta marcha de la comunidad LGBTIQ+ 2025. Va a ser el día sábado 28 de junio a partir de las 10 de la mañana. Recuerda que esta información la escuchaste en Violeta Radio y recuerden sintonizar Orgullo al Aire a través de la página de Facebook y de la Liga violetaradio.org todos los lunes de 8:30 a 9:30 y los días domingo a las 12 del día. Soy Antonio Pulido y nos escuchamos en la siguiente cápsula. Muchas gracias, Antonio. Pues vamos a prepararnos para ir a la marcha, a ver si convencemos a Amanda, como cada año, de que sea nuestra reina en un carro alegórico. Amanda, sería yo creo que una experiencia única, pero bueno, ya tendremos tiempo para convencerte. Pero regresando con nuestros invitados, Álvaro y Osvaldo, yo creo que ya tenemos pues muchos temas interesantes. Amanda, ¿a ti qué te ha suscitado estas reflexiones, tanto de Álvaro como de Osvaldo? Fíjate que de Álvaro, con su amplia trayectoria y también de alguna manera activismo, ¿no? En las calles, en las aulas y defendiendo. A propósito de la pregunta que me hacías al inicio, ay, mira, le están poniendo qué bonito Osvaldo, ¿no? Me quedé pensando en esto que me decías, ¿no? Si has visto tú, Álvaro, ¿cómo ves estas regresiones? ¿Se escucha eco, verdad? ¿No? Sí. Un poquito. Yo no te escucho con eco, pero tú a ti misma seguramente sí. Sí. Estamos probando un nuevo sistema. Sí. Si tú ves, por ejemplo, esta época, esos rasgos, ¿no? Como de peligro, de cerrazón, de regresión. Y Osvaldo, que de alguna manera le ha tocado una época, dice, lo reconoce muy bien, ¿no? Han abierto camino nuestras antecesoras, nuestros antecesores, pero aún así, a Álvaro le quiero preguntar eso, ¿no? Si ves esos tintes riesgosos de aquellas épocas de cerrazón, y a Osvaldo, por ejemplo, si tiene una perspectiva aventurosa sobre el futuro. Adelante, Álvaro, te escuchamos. Nada más les pedimos que seamos no muy extensos para que podamos todavía hacerles más preguntas. Adelante, Álvaro. Sí, bueno, pregunta compleja. Me parece que este asunto ha estado latente, digamos, desde la década del 50 en Estados Unidos, que un joven universitario comenzó a unificar a las religiones y volver los partidos políticos a las iglesias. Y que ya consolidaron una agenda donde hay una estructura claramente y un tema claro, en donde también la Iglesia Católica participó acuñando el término ideología de género. Entonces, ese conflicto siempre, digamos, ha estado ahí, siempre se han presentado. Me parece que en Costa Rica por lo menos sí tuvo, bueno, no sé si hay coincidencia o no hay coincidencia, pero en las fechas y demás sí coinciden, porque cuando Trump arremete contra la comunidad LGBTIQ en Estados Unidos, el gobierno de Costa Rica, a través de la ministra de Educación, sale eliminando los programas de educación sexual y afectividad, y con ellos el capítulo que tiene que ver con diversidad sexual, y además elimina el protocolo anti-bullying, que por cierto no lo puede eliminar, ¿verdad? Fue un acto politiquero,
¿verdad? Claramente ya la Contraloría se pronunció en contra y no lo borraron de los sistemas ni demás, y está vigente, porque está detrás, digamos, ese discurso secular. La idea de eliminar el protocolo, por ejemplo, tenía que ver que eliminar, hacer actos públicos diferenciados para poblaciones vulnerables y tener protocolos especializados para poblaciones vulnerables, según ellos, es segregación. Entonces lo que dicen es que mejor hacemos un solo protocolo, uno en el que es general, pero que no habla de género, no habla de diversidad sexual, no habla de discapacidad, no habla de población indígena. Eso es ser igualititos, como se dice en Costa Rica, y es más universal, y no segregamos ni discriminamos a nadie. Pero me parece a mí que siguiendo, bueno, eso como una línea menos ruda que la de Trump, es más suavecita, ¿verdad? Hay un trasfondo religioso que no habla de religión, pero sino que habla de lo secular, ¿verdad? O un lenguaje de grupos religiosos que es como secular, ¿verdad? Entonces, dicen, ¿verdad?, que eso es lo mejor. Entonces, para los niños y las niñas y los adolescentes y las adolescentes, entonces, lo que sucede fue que el primer día de clase, que fue como la semana pasada, ya algunos profesores se consideraron con el derecho de poder agredir a sus estudiantes verbal u otras formas, y las ONGs tuvieron que intervenir, y luego, pero ya, digamos, otra vez ya se volvió como la norma. Está en un proceso porque todo esto está en consulta en sala constitucional, entonces veríamos, pero digamos, si tuvimos esa repercusión, igual que en mi ley. Bueno, hay una coincidencia ahí, pero lo que yo vi de este proceso es muy interesante, porque realmente en Costa Rica una buena parte de la protección a la población LGBTIQ+, está en decretos ejecutivos. Y los decretos ejecutivos no dan completa protección, se requieren leyes. Como en el caso de México, en donde la educación sexual está en la Constitución, nosotros no tenemos eso en la Constitución, ni tampoco es una ley. Lo que hay son como políticas. Bueno, tal vez está en la ley de salud y en algunas otras cosas, hay algo ahí, pero hay que inferirla que demás. Entonces, me parece que el movimiento LGBT en Costa Rica no sigue trabajando a fondo en otros temas, ¿verdad? En esto de la ley, estaban como muy confiados en que no iba a producirse cambios, y ya vemos que los cambios se pueden producir en cualquier momento, ¿verdad? Los derechos humanos son muy vulnerables, ¿verdad? Y la vigilancia tiene que ser permanente y constante, hasta que no se produzca un cambio cultural significativo, en el que ya no haya necesidad, no sé, ¿verdad?, de ese tipo de cosas, de acciones. Bueno, qué interesante lo que menciona Álvaro sobre el tema en Costa Rica. ¿Tú cómo te sientes, Osvaldo, en México? Fíjate que pues ya en lo personal, pues yo soy muy crítico a veces con las políticas, con lo que sucede en nuestro país, pero tal vez en el tema de la diversidad sexual tengamos un panorama un poco más esperanzador, y digo un poco, porque sigue habiendo transfeminicidios, sigue habiendo violencia homofóbica, sigue habiendo discriminación, y aunque esté en el texto constitucional, como lo dice Álvaro, muchos de estos temas, resulta que en la práctica todavía la UNAM cambia su logotipo por el mes de la diversidad, y comentarios de personas diciendo que por qué estamos sumándonos a George Soros y a teorías de la conspiración sobre estos temas. Entonces, ¿tú cómo te sientes, Osvaldo? Y como te preguntaba Amanda, si te ves más esperanzado hacia el futuro, o si también tienes esta sensación de que podría haber riesgos importantes. Mira, a hueco de lo último que comentó Álvaro, que me parece fundamental, no sé si tengo una perspectiva aventurosa sobre el futuro esperanzadora, como lo planteó Amanda en su pregunta, porque confíe en las leyes o porque confíe, como dice Álvaro, en un cambio cultural. Creo que aquí
es súper importante poner de relieve la tensión que siempre existe y siempre tiene que existir entre lo que es moral y lo que es legal. Si le apostamos solamente a lo que es legal, corremos el riesgo de que el día de mañana de un plumazo se borren los espacios que hemos, no sé si conquistado o a los que hemos ingresado, ¿no? Porque creo que hablar de conquista supone una narrativa que no viene muy bien con lo que pretende el movimiento LGBT por su causa incluyente, etcétera, no dominante como lo hacen creer. Creo que más bien la cuestión está en revisar cuestiones sobre la moralidad. Y aquí me parece que una discusión que nos pueda para muchísimo más adelante sería el de reconocer que hay verdades, que hay absolutos morales. Yo eso lo defiendo como filósofo, como docente. A mí me molesta un poco la narrativa esta de que no existen absolutos morales. Por la sencilla razón, pues, de que me molesta un poco la pretensión de negar la verdad, porque supone es una contradicción, ¿no? Decir que no existe la verdad y pretender que lo que estoy diciendo es verdad, pues es una contradicción, no es como si yo escupiera para arriba. En ese sentido, le apuesto más bien a generar, y las aulas son un espacio idóneo para eso, los suficientes criterios para que desarrollemos una conciencia moral en la que yo sí creo, que se puede desarrollar, quiero decir, que apunte hacia, no sé, el momento en el que nos dé enteramente igual la orientación sexual o la identidad de género de cualquier persona y nos enfoquemos en todo caso en lo que de veras importa, que es todo lo demás, ¿no? Menos lo que uno hace con su cuerpo y pues con su capacidad de amar, porque fundamentalmente es eso. Es en el fondo la paradoja de Popper, ¿no? Sobre si hay que ser tolerantes con la intolerancia y qué hacemos con los discursos de odio. Creo que en la academia tenemos, insisto, no solo la oportunidad, sino el deber moral, hablando de absolutos morales, de incentivar ese tipo de reflexiones en las generaciones que tenemos ahora, habida cuenta de que es mucho más fácil tocar estos temas ahora, justo porque tenemos, ¿no?, gente que nos precedió, que como hace rato decía, abrió camino. Y en ese sentido es clave la visibilización. No es lo mismo para un estudiante, una estudiante de preparatoria, por ejemplo, de universidad, ver que hay docentes de la comunidad LGBT más que abiertamente hablan y que hacen de esto lo más común y corriente, porque eso es lo que es, a que no haya referentes en las aulas. Y en ese sentido, siempre seremos minoría, quienes somos personas LGBTIQ+, siempre. Pero el hecho de que seamos minoría quiere decir que no seamos, estamos ahí, siempre hemos estado. Y aquí, y cierro con esta idea, me parece también importante que en las aulas identifiquemos la acusación que se lanza contra el movimiento LGBT o en general contra los activismos LGBT, a los que se les acusa de ideológicos, con toda la carga peyorativa, hegemónica, opresiva que supone el término, y empezar a hablar más bien de teorías, de discursos, de narrativas, ¿no? Pero sí, un poco hay que desmitificar lo que incluso nos hicieron creer sobre nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues se han dicho cosas súper interesantes. Fíjate que hay como muchos frentes. Está la academia, pero también está la política, está la religión. A mí en general me ha parecido hasta cierto punto progresista lo que se hizo en este pontificado, pero luego está este documento donde el Papa dice que todo esto de los feminismos y todo esto de las personas trans, pues como que no es muy compatible con la doctrina de la Iglesia, y entonces ahí como que hay un tema de exclusión de nuevo contra el que hemos estado luchando. Entonces, bueno, pues me parece fundamental lo que están diciendo, ¿no? Todavía hay espacios de resistencia, todavía no estamos con los focos rojos, pero sí creo que tenemos que tener esa discusión de qué podría suceder si los focos rojos se volvieran a encender en algún momento. Amanda, ¿qué piensas? Estamos ya en la recta final, no está tiempo para una pregunta más, pero sí, ¿qué temas, no? Justo esto que decía Álvaro, ¿no? De cómo, claro, hay que buscar el cambio cultural, ¿no? Claro, el marco legal te puede proteger, pero lo importante es la materialización, ¿no? Sustantivamente gozar de esos derechos. Y pues es que el cambio cultural es transgeneracional, ¿no? Al final del día hay que apostarle a eso, pero también nos decía, ¿no? Hay que estar activas, activos, vigilantes, actuantes, y eso creo que es algo súper importante.
Y me gusta mucho también esto que dice Osvaldo, ¿no? De estos absolutos morales, de no llevar al absurdo, ¿no? Este tipo de mi verdad, mi posición, porque al final del día creo que antes de llegar al absoluto quizá podríamos hablar de consensos, ¿no? De respeto, y porque pues no podríamos ni dialogar si no tenemos esas condiciones mínimas para el diálogo, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante, fíjate, y me gusta mucho esta postura también, ¿no? Que si bien es buscar la reflexión, ¿no? El levantar en las estudiantes, los estudiantes, este espíritu crítico, creo que también lo podemos hacerlo exponencial a nuestra vida diaria, ¿no? Por ejemplo, nos decía Álvaro, en la cotidianidad, ¿no? En estas luchas sociales también. Y mi pregunta es, ¿cómo le hacemos para llevar a todos los rincones, pues por lo menos este ámbito de análisis, de crítica, de respeto, ¿no? Y de poder tener estas condiciones para dialogar y comprender que pues la otredad está quizá no solo, ¿no? circunscrita a la diversidad sexual, sino más allá, poder avanzar a sociedades como más sanas, no sé, más pacíficas. ¿Qué opinan? Y yo agregaría la pregunta para los dos, ya que la puso Osvaldo sobre la mesa, de si tenemos que ser tolerantes con los intolerantes, o qué tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a discursos de odio que están volviendo a aparecer. Y la verdad es que todos estamos como mirando al cielo y diciendo, va a pasar, pero si no hacemos algo, también estos discursos pueden empezar a convertirse en un hábito, y yo creo que esto es muy peligroso. Si quieren, empezamos ahora con Osvaldo para cerrar unos 3 minutitos, Osvaldo, y luego cerramos con Álvaro esta reflexión. Adelante, Osvaldo. Fíjate que la segunda pregunta sobre si tenemos que ser tolerantes con los intolerantes no la he podido responder en muchísimo tiempo. Por más que intento responderla, yo mismo me objeto cosas. Solo tengo claro quizá 2 criterios que podrían ser el inicio de una respuesta a esta pregunta. La primera es que hay una responsabilidad pública de los actores del gobierno, por ejemplo, o la gente que tiene acceso a grandes medios de comunicación, en el sentido de que no pueden hablar de cualquier cosa porque, bueno, más bien, por el hecho de que pueden hablar de cualquier cosa, saben que su opinión puede ser escuchada por muchas personas. Y aquí hay un riesgo muy importante que, insisto, creo que en la filosofía específicamente puede atacarse, y es cómo distinguir entre aquello que opino de aquello que yo sé. Se nos ha enseñado que las opiniones tienen que ser todas respetadas, y eso es una gran trampa, porque puede andar por la vida alguien diciendo, opinando que los gays somos tales o cuales, o que las mujeres deberían hacer tal cosa en vez de estar en las escuelas, en fin. Creo que hemos caído en una trampa muy compleja al decir que todas las opiniones merecen respeto, porque no, hay opiniones que no merecen respeto, justo porque las opiniones se expresan para ser debatidas, refutadas, etc. En ese sentido, la confusión entre lo que yo opino y lo que yo sé es un tema básico de la filosofía, específicamente de la epistemología, que tiene que regresar a las aulas. De manera que no sé cómo resolver esta paradoja de la tolerancia, ¿no? Solo sé eso de la responsabilidad. Por otra parte, tampoco me parece que la solución vaya por el hecho de dejar que en los foros públicos todo el mundo hable, ¿no? Porque no funcionan así las cosas, de hecho. ¿Cómo le hacemos para llevar a todos los ámbitos la otredad? Qué bonita palabra usaste, Amanda, gracias. Y cierro con esto. Yo creo que la apuesta tiene que ser por la visibilidad. Al menos en mi experiencia y en la experiencia de tantas personas que he conocido profundamente homofóbicas y profundamente transfóbicas, en uno de los espacios más violentos que hay contra personas LGBT, que es la iglesia, me consta que el trato cotidiano con nosotros, con nosotras, con nosotres, es clave para derrumbar prejuicios. No es lo mismo hablar de la ideología de género que está acabando con los valores familiares tradicionales, lo que sea que signifique eso, que hablar de mi vecino o de mi vecina, ¿no? Que son una pareja de lesbianas, o que es una mujer trans y que convivo con ella. Y yo creo, quizá muy cursi pues, pero sí lo creo, que el trato cotidiano, las relaciones interpersonales son un espacio de resistencia inicial para seguir abriendo brecha, ¿no?, en estos temas. Gracias, Osvaldo. Muy importante la visibilización. Hay un día de la visibilización LGBT y estos temas que a veces pues nos cuesta un poco de trabajo, porque obviamente no se puede obligar a nadie a ser visible, pero a veces cuánto nos ayuda a todos y a todas
todos tener referentes, tener una otredad a la cual pertenecer. Álvaro, ¿qué piensas de esto, de la visibilización, la intolerancia, la tolerancia? ¿Qué podrías decir? Bueno, voy a comenzar. Ahora en la Universidad de Costa Rica hay un grupo de estudiantes, bueno, siempre ha habido grupos, hay un grupo de estudiantes que utilizan el término cancelación, que los profesores estamos cancelándole a estos que son intolerantes con nosotros su participación. Tenemos que ver cómo lo resolvemos. Yo sé que hay otros compañeros profesores que han invitado a estos grupos de estudiantes a debatir y no han llegado al debate, ¿verdad? Entonces hay una cosa ahí. Ahora, yo lo pongo del otro lado, ¿verdad? El discurso de la cancelación también se ha utilizado por parte de los grupos LGBTIQ, digamos, para desacreditar a otros profesores. Le pasó a Marta Lamas en la Complutense, ¿verdad? Que le cancelaron, ¿verdad? Por la discusión de las mujeres trans en el deporte, ¿verdad? Y otras cosas así, ¿verdad? Entonces, bueno, y le pasó, digamos, a esta filósofa lógica de la Universidad de Florida, se me acaba de olvidar el nombre, ella es feminista, pero dice no es feminista radical, y en una conferencia que dio también la cancelaron, y así por el estilo, ¿verdad? Entonces, sí, mundos de intolerancia, digamos, pueden haber muchos, probablemente son tan contrastantes que no hay forma de diálogo. Bueno, ya Bertrand Russell decía, ¿verdad?, que hay ciertos temas que no hay forma de resolverlos con el diálogo, solo con la política, ¿verdad? Y la lucha política, ¿verdad? Entonces, pero que hay muchos otros problemas que, dando las buenas razones y trabajando las emociones, se pueden resolver de buena manera, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que mucho del discurso de odio intolerante es una buena parte de la población, ¿verdad? Entonces, uno no podría decir, no voy a dialogar, no voy a hacer nada, voy a cancelarlos, ¿verdad? Porque no, eso no va a llegar. Digamos, en Costa Rica, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario no llegó por un consenso en la Asamblea Legislativa ni por una mayoría, sino que llegó por una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se impuso. Entonces, mucha gente se siente realmente, digamos, dolida por eso, ¿verdad? Claro, todos los gays y demás alegres y felices, ¿verdad? Pero con porque ese es un punto de concordancia, digamos, con lo de Trump y demás, que es el soberanismo, ¿verdad? Ese movimiento como a finales del siglo XIX, principios del XX en Estados Unidos, los soberanistas, ¿verdad? Que no debe haber como ninguna ley internacional, ningún convenio que afecte la soberanía de Estados Unidos, que explica un poco el comportamiento de Trump y un grupo de la derecha. Pues ese argumento también aluden a que es un tema de derechos de ellos, de la familia y demás, y que se lo implementamos. Creo que ahí me parece que es un desenfoque, ¿verdad? Me parece porque aquí el derecho de la mayoría no implica, digamos, la discriminación del derecho de las minorías, ¿verdad? Y que la voz de las minorías es lo que hay que defender como principio absoluto, ¿verdad? De todas las minorías, ¿verdad? Yo no me referiría aquí solamente porque, digamos, la mayoría se puede poner de acuerdo para discriminar, agredir, ofender y demás a la minoría. Entonces, la minoría es la que tiene que ser protegida, ¿verdad? Y ahí me parece que sí, esos son absolutos. Ya eso lo había dicho más o menos Leibniz, ya lo había dicho Russell, la democracia como dogma del poder, y ya lo ha dicho Rancière con la idea de la democracia como la silla vacía. Y esa silla vacía, nadie puede sustituir la voz, digamos, de la persona vulnerable. Me parece a mí que pasa a veces con el feminismo, por ejemplo, cuando dice que ya ellas decidieron sobre el trabajo sexual, sobre las trabajadoras sexuales, pero no se escucha la voz de las mujeres trabajadoras sexuales. Es que yo trabajé en una ONG, se llamó La Sala de Mujeres Trabajadoras y Trabajadoras Sexuales, y este es el punto de ellas. El punto de vista de ellas es bueno, que me den a mí la voz y yo decido. También. Entonces, sí, este tema de la intolerancia, claro,
hay intolerancias de intolerancias, ¿verdad? Me parece que ya, como ha pasado como pasó en las elecciones en Alemania, ¿verdad? Un partido que es democrático no puede aliarse con un partido de extrema derecha que es completamente intolerante, ¿verdad? Que fue la campaña de la izquierda, ¿verdad? El partido de la izquierda, que ganó muchos jóvenes, ¿verdad? Y entonces, sí, con los jóvenes a mí me parece, con los estudiantes, que hay que abrir el espacio, porque el jueves pasado que tuve una clase y comencé a sacar temas y a discutir temas, entonces, y me dice un estudiante, es que los temas que usted pone para debatir son muy difíciles y nos da, bueno, un estudiante por lo menos digo, a mí me da pena, no sé qué hacer si digo algo que pueda ofender a otro en clase. ¿No? Sí, claro, eso está ahí, ¿verdad? Está latente y probablemente algunos estudiantes se puedan ofender. Pero la idea es que hay argumentos, hay que argumentar las opiniones y hay que discutir sobre la base de los argumentos y las evidencias. Y luego se mete el tema de la religión y entonces me dicen, pero profesor, ¿cómo hacemos con esto de la religión? Bueno, es que ustedes tienen libre albedrío, el libre albedrío se los da Dios. Aunque yo no soy creyente, ¿verdad? A mí me parece que ese es el punto de vista. Ustedes deciden qué discuten, qué no discuten. Además, deciden qué es lo que hacen con su vida, no hacen con su vida. Y ya cada quien, ¿verdad? Poniéndolo muy individual, cada quien verá cómo se enfrenta a Dios y es que llega el juicio final. Dice, bueno, sí, profesor, así de esa forma podemos discutir. Porque es que hay que preparar, me parece que en clase hay que preparar el terreno, ¿verdad? Marcar, como se dice en Costa Rica, marcar la cancha, ¿verdad? Para ver los límites del debate y la discusión con los estudiantes. Yo por lo general siempre pido disculpas por lo que digo, voy a ofender a alguien, pero no se ofenda porque no es nada personal, simplemente es que todo está en duda, todo está en discusión, y por lo general siempre comienzo hablando de fundamentalismo, fundamentación, fundamentalismo y cómo se vinculan esas palabras, ¿verdad? Para poder abrir el espacio de discusión. Si no, es como muy difícil, digamos, claro, hay que apelar a los valores universales, a los absolutos y demás. Por ejemplo, para mí es un absoluto que no se debe torturar a nadie. En eso soy muy kantiano. Entonces, para mí es un absoluto que no se debe cometer genocidio. Y entonces comenzamos a discutir, ¿verdad? ¿Qué significa ese absoluto ahí? Sí, gracias. Sí, qué interesante. Justo nos decía Álvaro, ¿no? Claro, los derechos humanos son contrademocráticos o antidemocráticos, ¿no? No están sujetos a lo que la mayoría diga, ¿no? Y si es cierto, son la ley del más débil, o sea, están hechos para proteger al que tendría que ser el más débil, ¿no? Entonces, súper padre. Yo que es una plática que nos llevaría, no sé, muchísimo. ¿Qué opinas, Rogelio? Pues sí, vamos a tener que seguirla en otro momento. Los volvemos a invitar a Osvaldo y Álvaro porque creo que han tocado el tema fundamental de cómo empezamos en el aula a crear un ambiente de debate, porque yo pienso que eso es gran parte del problema que tenemos. Por ejemplo, en México es imposible debatir, o sea, la gente piensa efectivamente que su opinión, solo por ser su opinión, ya tiene que ser aceptada sin cuestionamientos, y si se cuestiona, ya es una falta de respeto, ya es una ofensa personal, pero también a veces las dificultades que tenemos para argumentar cuando no se nos han dado las herramientas en el aula. Entonces, yo espero, Álvaro y Osvaldo, que nos volvamos a encontrar aquí en Orgullo al Aire para seguir dialogando sobre esto que podamos hacer en el aula, no solamente para apoyar y trabajar por la diversidad sexual, sino trabajar por quienes han sido considerados como minorías, como los pueblos indígenas, las propias mujeres, entre otros aspectos. Y pues a ver cómo nos va en el juicio final, según lo que decía Álvaro. Amanda, a ver cómo nos va en el juicio final. Ahora no voy a dormir, Álvaro, pensando en eso, pero bueno, está súper bien. Pues me toca decir la mala noticia, Amanda, de que se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy. Gracias, Osvaldo. Gracias, Álvaro, por haber acompañado estas reflexiones. Vamos a intentar continuar este diálogo en otro momento porque creo que quedaron muchas cosas sobre la mesa.
Y pues es hora de irnos, Amanda. Así es, muchas gracias Rogelio, Osvaldo, Álvaro, Balam, Mauro, que por ahí nos mandó un comentario, Antonio y a todos los que nos escribieron. La verdad es que esta plataforma se ven quienes nos escriben: a Nec, a Homero, Hugo, a Ajax, Jesús, a Besita. Pues muchas gracias por escucharnos y de nuevo muchas gracias por estar aquí, Osvaldo, Álvaro. Y pues buenas noches. Nos vemos el lunes para sacar de nuevo nuestro orgullo al aire. Muy buenas noches. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Orgullo al Aire es un programa de y para la comunidad LGBT+. Escúchalo por Violeta Radio. Escucha Orgullo al Aire todos los domingos al mediodía por Violeta Radio.